Listo, adelante. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Sean bienvenidos a la casa de oración del Señor una vez más. Iglesia virtual que nos acompaña del otro lado de la pantalla, sean también bienvenidos, al igual que la iglesia presencial. Aleluya. Y así vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, ahí en el lugar donde están. Aleluya. Y vamos a ir a Dios en oración. Amantísimo Padre Celestial, aleluya, muchas gracias te damos, Cristo Jesús, porque aquí está tu iglesia congregada una vez más, Señor. Aquí está el remanente fiel, aleluya, que siempre ha existido, Señor, a pesar de los problemas, a pesar, aleluya, de las tempestades que pudieran haber, aleluya, en sus vidas. Cristo Jesús, aquí está tu remanente fiel. Aleluya, te pido que bendigas a cada uno de ellos, así como a la iglesia que me acompaña virtualmente, Señor. Bendice grandemente sus vidas. Aleluya. Permite, Señor, que esta enseñanza, aleluya, que viene de parte tuya, Señor, y que tú me has usado, Dios mío, aleluya, que penetre, Señor, y que hagamos conciencia, aleluya, de que la iglesia tiene que trabajar en esta sociedad en que estamos viviendo hoy en día. Muchas gracias te doy, Señor. Aleluya, bendito eres. En el nombre precioso de tu Hijo amado es que te lo hemos pedido todo, Señor, humildemente. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, hoy nos toca analizar un tema que trae simplemente esta pregunta. Va a haber mucha discrepancia en ello, porque el tema es la sociedad liberal un enemigo de la iglesia. Les digo que va a haber discrepancias porque muchos dirán que sí, que es un enemigo de la iglesia esta sociedad liberal. Muchos dirán que no. Pero al final de la lección nos va a quedar bien claro, ¿verdad?, qué postura va a tomar la iglesia, qué postura va a hacerle, cómo hacerle frente a esta sociedad liberal que estamos viendo hoy en día. Pero que cuando yo digo sociedad liberal, ¿qué se le viene a su mente, hermanos? ¿Qué es lo que ustedes piensan o creen que es esto de sociedad liberal? Pues es como una ideología política defensora, fíjense bien, de aquellas personas que no se ajustan a las normas culturales y están a favor de que expresen sus sentimientos personales. Que si yo no estoy a gusto como Dios me hizo, pues tengo que hablarlo y decirlo. Y hay quienes defienden esos pensamientos, esos movimientos. Si yo no estoy conforme con este cuerpo, yo quise ser o soy una mujer, ¿verdad?, encerrada o en este cuerpo de hombre. O al revés, viceversa, me siento un hombre encerrado en este cuerpo de mujer. Y lo hemos visto infinidad de veces, que hasta sienten que son animales también. Pero el enemigo ha trabajado, hermanos, y ha trabajado la mente a través de estos pensamientos torcidos completamente.
Esto es lo que defiende la sociedad liberal, es lo que la iglesia se va a enfrentar. ¿Y qué objetivos vamos a ver con este tema a través de esta lección? El primero es conocer cuál es el reto que confronta la iglesia en su entorno social, porque la iglesia vive en una sociedad, la iglesia camina en una sociedad, la iglesia es parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque se inmiscuye, porque habla, porque se relaciona con la sociedad. No podemos evitarlo. Y el segundo objetivo es apreciar la sociedad en la que se desarrolla, mirando más su necesidad que sus pecados. Aquí ya se está poniendo más interesante, hermanos. Fíjense, apreciar la sociedad en la que se desarrolla la iglesia, ¿verdad? Mirando más su necesidad que sus pecados. Entonces, no nos está poniendo como juez, nos está poniendo como alguien que tiene que llevar las buenas nuevas a la sociedad, porque ese es el mandato divino que tenemos, ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Y el tercer objetivo que vamos a ver el día de hoy dice responder adecuadamente ante la crisis de valores en que vive la sociedad liberal. Responder adecuadamente ante la crisis de valores que vive la sociedad liberal, porque al llamarse sociedad liberal están carentes de valores que se nos fueron inculcados en el hogar, en la escuela y algunos en nuestro trabajo. Nuestra base bíblica, hermanos, está ahí en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 34. El apóstol narra de que antes de la alimentación de los 5,000 con 5 panes y 2 peces, narra que estaba él y los discípulos hablándole a la multitud, pero Jesucristo, ¿verdad?, les decía, bueno, apártense un poco, porque Jesucristo había visto que ya había pasado tiempo y no habían tenido tiempo de descansar. Y los manda en un barco y se alejan en una barcaza, en una barquilla. Pero la gente los ve y los reconoce, hermanos. Pero ellos no se van en barco, sino que rodean y llegan a donde estaban. Y la multitud, ¿verdad?, se arropaba. Y Jesús dice, Marcos ahí 6:34, nos dice que Jesús al ver aquella multitud, dice que tuvo ¿qué? Compasión. Porque iban como ovejas que no tienen pastor. Dice que se unió a ellos y les empezó a enseñar muchas cosas. ¿Por qué? Porque vio la necesidad del pueblo. Vio la necesidad de que se le enseñara la palabra. Y primeramente también, hermanos, porque vio corazones dispuestos a escuchar la palabra del Señor. ¿Estamos hoy dispuestos, hermanos, a escuchar la palabra? Amén, aleluya. Pues déjeme decirle que el Señor le va a bendecir grandemente. La historia nos enseña que la sociedad siempre ha tratado de emanciparse de los preceptos divinos, siempre ha querido arraigar, siempre ha querido liberar, entre comillas, supuestamente, a quienes tienen estos pensamientos. Y quienes los defienden,
los ha rechazado y hasta perseguido. Desde este punto de vista, es probable observar a la sociedad liberal un enemigo que trata de dañar a la iglesia. Pero entonces la pregunta surge de nuevo, ¿es la iglesia un enemigo para la sociedad liberal? Aquí está cambiada la pregunta. El tema ¿es la sociedad liberal un enemigo de la iglesia? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Es la iglesia un enemigo para la sociedad liberal? A lo mejor muchos responderíamos que sí. Pero al preguntar, si la sociedad liberal es un enemigo para la iglesia, así es, hermano, y estoy completamente de acuerdo en su comentario. Al principio les comentaba que este tema iba a ser motivo de discrepancia porque aquí el expositor me dice categóricamente que no, que la iglesia definitivamente la respuesta debe ser no. Si la sociedad liberal es un enemigo para la iglesia, muchos decimos que sí, pero otros dicen que no. Pero de él, exactamente. Por eso les decía yo, hermanos, va a haber discrepancias, ¿verdad? Muchos van a decir que sí es un enemigo y muchos que no. Y aquí el escritor está haciendo pues de sus pensamientos, de lo que él siente, y dice que no, que ¿por qué? Porque dice, nos desenvolvemos en la sociedad como iglesia, pero además dice que porque la iglesia no ha sido llamada para atacar a la sociedad ni para condenarla, sino para ser la iglesia como un tipo de eslabón para la redención del mundo. Es la iglesia quien tiene la respuesta a la sociedad actual. Entonces, viendo este tipo de comentarios, podemos decir que sí es un enemigo, pero también podemos decir que no. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que amar, no juzgar, sino dar un remedio a la sociedad. Y ese remedio se llama Jesucristo. Jesucristo es el libertador, Jesucristo es el que rompe las cadenas. Jesucristo es el que nos rescata de lo más profundo y nos trae a la luz admirable. Es un peligro para la iglesia, claro que sí. Exactamente. Es la mies, ¿verdad?
Y hermanos, si yo estoy de acuerdo con usted, hermano, claro que sí, la sociedad liberal es y debe ser un enemigo de la iglesia. ¿Y por qué también me apoyo en este comentario? Porque lo vemos hoy en día, ¿verdad? Tan solo en los libros de texto que nuestros hijos reciben gratuitamente de la primaria. Allí, hermanos, si ustedes ojean, ¿verdad? Hay quienes forman familia entre el mismo sexo. Hombres y hombres. Se les enseña, hermanos, en la escuela. Por eso es importantísimo, hermanos, traer a los hijos a la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí se van a alimentar realmente el espíritu. Y nosotros como padres es obligación para con nuestros hijos enseñarles lo que Jesucristo ha hablado y está plasmado en la Biblia. Porque en un tiempo el Señor, cuando estemos en su presencia, nos va a pedir cuentas de lo que han sido nuestros hijos. ¿Qué es lo que hemos hecho durante el tiempo que estuvimos en la tierra que Jesucristo nos prestó a nuestros hijos? Amén. Y a nosotros como varones, hermanos, como cabeza del hogar, se nos va a pedir cuentas por nuestras familias. Por ese barco llamado familia, ¿a qué puerto lo has llevado? ¿Lo has llevado, has tomado el timón que es nuestro Señor Jesucristo y has llevado a tu familia por aguas serenas y calmadas? ¿O has tomado tú el timón y lo has llevado por rutas que desconoces, por aguas turbulentas que destrozan la relación con tu familia? El Señor nos va a pedir cuentas, hermanos, y tenemos que hacer lo que corresponde aquí en la tierra. La sociedad liberal es un gran campo de cosecha. Es como un mar gigantesco lleno de peces. Un precioso terreno listo para ser sembrado. Una ciudad ávida de recibir la luz. Un hospital atiborrado de enfermos. Con esto concuerdo más y con el primero, ¿verdad? Es un hospital atiborrado de enfermos, claro que sí, hermanos, y de cautivos. Es como una cárcel donde están cautivos, porque el enemigo ahí los quiere tener. Y en este hospital atiborrado de enfermos están en espera de una cura, de una medicina que cure su mal. Un recinto lleno de corazones rotos en espera de ser aliviados. Una cárcel, como les dije, atestada de presos en espera de ser liberados. Una habitación abrumada de ciegos que anhelan recibir la vista. Pero ante todo ello, hermanos, hay quienes van a tener un corazón dispuesto, donde la palabra va a ser sembrada. Hay muchos quienes van a rechazarla, pero eso no debe de preocuparle a usted, hermano. Usted va a cumplir la orden que se nos es dada: ir por todo el mundo y predicar la palabra. Pero hermano, pues yo ya fui, mira, y me volteé a la cara. No te preocupes, hermano, tú estás cumpliendo. Pero es que ya le he predicado 1, 2, 3 veces, 4, 5 y no se convierte. Es que no te preocupes. La Biblia dice: ve y predica la palabra. La conversión y lo demás, eso no es asunto de nosotros. Eso déjenselo a Dios. Porque Él tiene los tiempos para llevar a cabo
su plan de salvación para con cada uno de nosotros, con cada uno de aquellos que no conocen el Evangelio. El desafío de la iglesia en una sociedad liberal. La iglesia juega un papel importantísimo, hermanos. Es un desafío muy grande hacerle frente a una sociedad liberal, a nosotros que somos la iglesia de Dios. Y nosotros debemos de entender los problemas que la sociedad confronta para realizar un trabajo claro, preciso y objetivo con la evangelización. Esto quiere decir que debemos de tener en cuenta qué problemas hay hoy en día en la sociedad para tener nosotros hacer un buen trabajo preciso y objetivo en la evangelización. Pero algunos problemas que enfrenta hoy en día la sociedad liberal, uno de ellos es la deshumanización. La sociedad liberal confronta la pérdida de la condición humana, hermanos, que inicia con el anonimato. El individuo sufre de soledad. La sensación de soledad lo oprime y lo acongoja. Pero, ¿por qué viene ese tema de la soledad? ¿Por qué creen, hermanos, que viene en algún momento a la sociedad o a un individuo que no conoce a Dios o que tal vez lo conoce? ¿Por qué viene la soledad a su vida? ¿Qué es la soledad? Todo acumulado. Se siente solo, vacío, navegando en medio de un mar donde no hay una salvación para él. Dígamelo. Exactamente, hermana. Muy buen punto. Exactamente, hermanos. Falta de compañerismo. Acoso en la escuela. Ya sea porque practican el famoso bullying, la burla de otros hacia otros compañeros. Rechazo entre los grupos, ya sea en un grupo de trabajo o en la escuela. Discriminación. Esto por el sobrepeso de la persona, ya sea una persona adulta o un niño. Por el color de piel. Yo veía un video pues en forma de como pasatiempo, no sé, se me atravesó ahí. Estaba una persona, un varón de color, su piel oscura, y estaba su hija del mismo color que él. Y este varón le decía, oye hija, pásame el color carne. Pues muchos sabemos cuál es el color carne en los colores. Y viene la pequeña y le da el color carne a su papá. Y este lo ve y le dice, este no es el color carne. O sea, le estaba dando el color carne que nosotros conocemos. Y le dice la niña, sí papá, este es el color carne. Y el papá le dice, ¿qué color es tu piel? Pues negra. Pues ese es el color carne, le decía, ¿verdad? Y la pequeña decía que no, hermanos, en esos tipos de discriminación por el color de piel, o muchas veces por nuestra forma de pensar,
o porque somos cristianos y acudimos a una iglesia, nos hacen bullying en el trabajo. Ahí viene el cristianito, ahí viene el sacerdote, ahí viene el aleluya. Pues gloria a Dios que me reconocen y que nos reconocen, ¿verdad? Porque somos lumbreras en este mundo de tinieblas. Saben quiénes somos. Y hermanos, a través de la discapacidad también puede llegar la soledad, que se sienten rechazados por sus amiguitos en la escuela. También por pérdidas de seres amados. Y esto va para los padres. El poco tiempo que pasamos con nuestros hijos. El poco tiempo que pasamos revisándoles la tarea. ¿Sabemos quién es el mejor amigo de mi hijo? ¿Sabemos quién es la mejor amiga de mi hija? Papás, ¿lo saben? ¿Saben qué comieron sus hijos hoy en la escuela? ¿Le han revisado la tarea a sus hijos? ¿Se han dado el tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que revisaron la libreta de sus hijos? Revísense la mochila, hermanos. Sáquenle todos los libros y todas las cosas que traen y vean qué hay hasta abajo. ¿Hemos revisado eso? Va a haber papeles rotos, basura, cosillas, pero hay que hacerlo, hermano. ¿Sabemos cómo piensan nuestros hijos? Hay que pasar tiempo con nuestros hijos, hermanos, ayudarles en la tarea. Si no sabemos, pues ahí estar al pendiente, ¿verdad? Que sienta el amor de los padres, el compañerismo. Que no hagan solos la tarea con el teléfono y se encierren en su cuarto. Estemos supervisando nosotros como padres qué es lo que están viendo. No porque estamos nosotros ocupados en algo, les decimos, ten el teléfono para que te entretengas. No, hermanos, pase tiempo con sus hijos. Porque yo cuando mi hija, yo soy de ese pensamiento, hacen travesuras o algo, a veces sí me gana y me enojo, pero a veces reflexiono, hermanos, y me acuerdo de aquella canción que dice, algún día se irán de casa. ¿Verdad? Y que yo hasta ahorita no he sentido, hermanos, que un hijo se case, una hija y se vaya de mi hogar, de mi casa, pero ha de ser, ¿verdad? Doloroso. Hay que amar a nuestros hijos, hay que ser un poco tolerantes. Esto, hermanos, sin bajar la guardia, ¿verdad? Hay que traerlos también al pie del cañón. Hay que amonestarlos, hay que usar la vara cuando sea necesario. Porque el que ama a su hijo, dice, madruga para corregirlo. Y yo soy una de las personas que madruga, hermano. A las 2, 3 de la mañana me levanto a trabajar. Bueno, seguimos adelante. Estábamos viendo, hermanos, por qué viene esto de la soledad. La carencia y la marginalidad de atención social, de afecto, de objetivos, de convicciones, de vocación, de realizarse y los resultados concretos, todo esto también debido a la soledad. La atención, hermanos, este es un desafío también que la iglesia estaba viendo hoy en día en una sociedad liberal, por las contradicciones entre lo que se aparta
y lo que es, entre lo que se quiere y lo que es en realidad, lo que se alcanza o lo que se obtiene. Hay mucho esfuerzo y poco descanso. Hay mucho esfuerzo y lo vemos en la sociedad. Gente que trabaja día y noche por un bien, por realizarse como persona, pero está descuidando lo que es su familia, lo que es ese barco llamado familia, descuidando por lo consiguiente a los hijos, descuidando por lo consiguiente a la esposa. Y nos remontamos, hermanos, desde la creación, desde el huerto del Edén. ¿Dónde estaba Adán cuando la mujer comió del fruto prohibido? ¿Dónde se encontraba? ¿Había descuidado a su pareja? Tal vez había ido por ahí, ¿verdad? ¿Cómo no le dijo, mujer, vente, vamos, no te quedes sola porque ya se va? El escapismo, la búsqueda de mecanismos que hagan olvidar la situación particular, como por ejemplo la televisión. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo programas de televisión? Yendo al cine, divirtiéndonos con alcohol, con droga, relaciones promiscuas, son algunos de los escapes que el individuo utiliza semanalmente o continuamente. Esto para aliviar y tratar de salir de escapar por unos momentos la realidad que está viviendo. Llámese porque ha tenido problemas con su pareja, porque ha tenido problemas con sus hijos, por una pérdida de un ser querido, problemas en el trabajo. Y yo contaba con mi quincena, pero me la suspendieron, ya me corrieron del trabajo. Lo primero que hacen, estoy hablando de la sociedad, hermanos, de un individuo común que no conoce a Jesucristo. Ese individuo va y se refugia en el alcohol, en las drogas, porque tienen también problemas con su mamá, con su papá, van y corren y se refugian momentáneamente y escapan por un tiempo de la realidad. Pero realmente esas personas son cobardes porque huyen de lo que es. Pero hermanos, cuando regresan está peor. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que hacer y predicar la palabra de Dios. La ciudad está llena de individuos que han migrado de otras regiones en busca de propias realizaciones. Vienen de otros lugares con una diferente forma de pensar, con una idiosincrasia diferente a la de nosotros. Al estar alejados de su lugar natural, se encuentran libres de expresar, de experimentar, de probar, de jugar con situaciones nuevas. Me dice que no importa cuán peligrosas sean. Y eso, hermanos, puede ser cuando nosotros mandamos a nuestros hijos también a estudiar a otra parte, a otro lado. Tenemos que tener mucho cuidado, estar monitoreando a nuestros hijos día y noche, día y noche. Estructuras endebles, débiles en la vida de las instituciones, iniciando con la familia. Una familia débil, una familia dividida,
una familia donde al hablar son puros gritos, pleitos, palabras que no edifican, como altisonantes, majaderías, leperadas, insultos, borracheras. ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijos, hermanos? La sociedad. Y es ahí donde vuelve otra vez la iglesia a dar un paso al frente. Las empresas, la policía, todo, hermano, está torcido. Todo está absolutamente torcido por la ambición del dinero. Raíz de todos los males. ¿Qué más sigue? Porque ya se me olvidó. Es el amor al dinero. Está presente siempre la mentira, la violencia, la promiscuidad, las relaciones ilícitas, los temores, los falsos valores, la soledad acompañándolos, la corrupción está al tope, al límite. Hay una relación estrecha con el pecado. El pecado abunda en las estructuras sociales donde vemos hoy en día mucha injusticia y el abuso de individuos desorientados y perdidos en el océano de la duda. El reino de Satanás tiene una influencia poderosa en ellas, hermanos, y en todo momento la iglesia siempre va a ser un referente. La iglesia siempre va a ser como una tabla de salvación, como un salvavidas al presentarle el evangelio de salvación, que solamente Jesucristo tiene el poder de liberar, que solamente Jesucristo tiene el poder de levantar, de restaurar una vida que está completamente dividida, que está completamente pisoteada por el enemigo, que está completamente destruida. El antídoto se llama Jesús, el antídoto se llama Jesucristo. La salvación va a llegar a la vida de la sociedad, de esta sociedad liberal, pero nosotros como iglesia tenemos que hacer ese trabajo, tenemos que hacer esa labor, tenemos que seguir alimentando nuestro espíritu, tenemos que pedir la dirección de Dios en todo momento, hermanos. Y la respuesta de la iglesia ante esta crisis de sociedad, esta falta de valores, lo que está viviendo hoy en día nuestra sociedad es ni más ni menos una dramática falta, una crisis de valores, como lo es la responsabilidad, la armonía, la lealtad, la solidaridad, el compañerismo, por nombrar algunos. Esta sociedad está carente de todo ello y resaltan hoy en día la rebeldía, el enojo, las malas amistades, la envidia, la prepotencia. Y esto lo vemos, hermanos. O alguien dígame lo contrario. Para el hombre actual es de mayor relevancia e importancia el tener que el ser, y da más valor a la apariencia que a la realidad. Y es por eso, hermanos, que vivimos en un mundo donde reina la maldad, en un mundo oscuro donde se mueve el príncipe de este mundo.
Y es por eso que mucha gente, hermanos, hoy en día ve que la apariencia es mejor que la realidad. Que el conocimiento incompleto y superficial es mejor que la apariencia. Voy a aparentar algo que no es. Que la realidad, que es un conocimiento verdadero y profundo. La formación de los valores depende mucho más de la familia que de la sociedad y que de la escuela. Pero muchos padres decimos, allá en la escuela que te eduquen, allá que te enseñen. No, hermano. Coloquialmente, la educación, como dicen, se aprende en casa, se mama en casa, la educación. Porque si nosotros como padres no educamos a nuestros hijos, hermanos, ¿qué creen? En la calle los van a educar. Si nuestros hijos no hacen conciencia y no toman el consejo del padre que ya pasó por ahí y que no queremos que nuestros hijos pasen por donde pasamos, que cometan los errores que nosotros como padres cometimos, porque tal vez sí se nos dijo, pero éramos jóvenes, ¿verdad? Y no entendimos o no entendíamos. Y no queremos que pase hoy en día con nuestros hijos, ¿verdad? Hijos pequeños, tomen el consejo del Padre. Esto afecta el desarrollo, hermanos, y la conformación de la filosofía de vida del individuo. Solo una auténtica relación con Dios podrá reubicar los valores perdidos. Solamente la relación con Dios podrá reubicar los valores que el individuo debe tener y que la iglesia tiene hoy en día. Entonces, expresar el mensaje, dar la respuesta adecuada y señalar el camino correcto. Y estas son algunas directrices que les voy a nombrar. Primero, escuchar. Ser congruente en lo que se ve y en lo que se escucha y lo que se expresa. Antes de dar un consejo, iglesia, hay que reflexionar, aprender a escuchar al individuo y entender su situación. Porque muchas veces, hermanos, aliviamos a un corazón necesitado de afecto, tan solo con prestar atención, tan solo con escuchar a aquella persona siente que se desahoga. Y Jesucristo dice que vio la multitud, entendió la necesidad de la sociedad, esto es que los escuchó y entendió. Después actuó a favor de sus necesidades. Esto es un gran ejemplo, hermanos, para nuestra vida, para nuestro pensamiento, para nuestra forma de ser. Hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar primero. Porque como les digo, es así cuando la gente se va a desahogar. Les digo que muchas veces la gente quiere hablar, que alguien le escuche. No, pues ahorita no tengo tiempo, mira, es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hay que aprender a escuchar. Una búsqueda sincera. No apresurarse a buscar respuestas fáciles o precipitadas. Admitir que en ocasiones no se tiene una respuesta correcta o un consejo adecuado. La iglesia tiene que expresar públicamente su opinión sobre asuntos que afectan nuestra
sociedad. Acompañar a las personas en toma de decisiones. Un acompañar que no abandone a las personas que han tomado decisiones que puedan no ser las correctas. Pero todo esto, hermanos, porque no ponemos a Jesucristo como el actuar de nuestras decisiones. Hay que enseñarle a la gente a que cualquier decisión que se tome siempre debe de tomársela a Dios en cuenta. Como lo hizo Moisés: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir, yo no me moveré si tu presencia no nos acompaña. El mensaje. Su mensaje no debe ser pesimista, cuidado con ello, y enfocado al mal y a lo incorrecto, sino debe ser un mensaje, hermanos, que denuncie, que confronte la pecaminosidad en que se encuentra el individuo, pero que también lo anime a reconciliarse con Dios a través de un perdón, a través de una oración, presentarle el plan de salvación, pero que anime también al hombre a practicar la justicia con su prójimo. No puede caer en la idea que no hay nada por hacer o que el hombre no puede cambiar. Este pensamiento, hermanos, no cabe en la iglesia. Este pensamiento que lo tiene el mundo muy arraigado. Dice coloquialmente: árbol que crece torcido, que nace torcido, como su tronco jamás se endereza. Ya no le hablen, ya ese es así, así nació. Dice: trae el carácter de su papá o de su mamá. Mentira, hasta la sepultura. No, ese no va a cambiar. Pero hermanos, sabemos que Él no va a cambiar por sí solo. El que hace la obra en Él se llama Jesucristo. Y ese árbol torcido, hermanos, se endereza porque se endereza. Solamente tenemos que presentar el mensaje. ¿Y qué creen, hermanos? Que alguien que siempre ha estado torcido, de repente lo ven predicando la palabra. ¿Qué creen que va a pensar la familia? Milagro. ¿Quién fue el que te cambió? ¿Quién es el que te está corrigiendo de tu mal camino? Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un alto en las veredas, dice, y voltear hacia las sendas antiguas, porque las sendas que hoy el mundo me presenta me va a llevar a la muerte, porque todos los caminos dicen Dios, pero solo uno lleva a Dios. Todos los caminos llevan a Roma, decían. Pero Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y ya estoy por concluir, hermanos. Y créanme que el pecado se ha enseñoreado de la sociedad. El pecado es un gigante que ha abrazado a la sociedad y que está aprisionado por él. Hermanos, la iglesia tiene un gran trabajo que hacer en la sociedad liberal. Pero recordemos que nuestra ciudadanía, vivimos aquí, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que en cierto modo somos peregrinos, vamos de paso. Aun cuando somos embajadores de Cristo, actuamos para favorecer a nuestros congéneres, para que alcancen la salvación. Debemos de preocuparnos por aquellos que no conocen a Cristo, por aquellos que siguen ciegos espiritualmente,
que la luz de Cristo les alumbre, hermanos, pero es responsabilidad de la iglesia, porque Jesucristo no va a mandar a sus ángeles a que prediquen el evangelio, sino a la iglesia de hoy en día. Tenemos ese reto de hablarle a la sociedad liberal, a la sociedad donde nos movemos, a la sociedad donde te mueves tú, hermano, donde me muevo yo. Hay mucha necesidad en la iglesia. Hay mucha necesidad en la sociedad y la iglesia tiene que alimentarse día con día para poder hacerle frente a este enemigo llamado pecado. Pero si tú, querido hermano, que tienes la responsabilidad de hablarle a la sociedad, no te alimentas, no te congregas, no lees, no doblas tu rodilla, no ayunas, no oras, te apartas de la iglesia, ¿qué vas a enseñar? Ciegos enseñando a caminar a ciegos. Discúlpenme que sea tan duro, hermanos, pero la palabra así lo dice. La iglesia de Cristo busca la bendición del hombre actuando en el Espíritu de Dios, diametralmente contrario a los deseos del Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo con minúscula? Satanás. Este mundo, hermanos, de tinieblas está gobernado por él. En esta sociedad liberal, la fuerza política es endeble y carente de credibilidad. Las respuestas religiosas son vanas, son huecas. Las soluciones económicas ahogan más su situación. Los remedios sociales son efímeros, son pasajeros y utópicos. Lo que lo planean, ¿verdad? Pues no va a llegar a ningún lado. La capacidad de respuesta de los gobiernos se vuelve inestable y ante esta andanada de inseguras y falsas expectativas, el mensaje y el carácter de la iglesia del Señor es la solución y la respuesta. La respuesta se llama Jesucristo. La respuesta se llama Jesucristo. Por ello la iglesia no ve como enemiga a la sociedad liberal, más bien como una oportunidad de predicar el evangelio, una oportunidad de ministrar, una oportunidad de cumplir cabalmente lo que se nos ha encomendado, ir por todo el mundo y predicar la palabra. Pero yo personalmente concuerdo desde un principio con el comentario que hizo mi pastor. La sociedad liberal es un enemigo para la iglesia. Es un enemigo 100% para la iglesia. Aunque el expositor me diga que no. Pero lo vemos hoy en día, hermanos. La sociedad liberal, ¿verdad?, es la que más ataca a la iglesia. Entonces, la iglesia debe de buscar la manera de expresar el disentimiento sobre los valores con los que no está de acuerdo esta sociedad. Y tenemos un gran campo, hermanos, para sembrar la palabra de Dios, para sembrar la semilla. En todo momento, hermanos, hay que trabajar en la obra del Señor. Y es un deleite, hermanos, trabajar en la obra del Señor. Y hermanos, pues esta fue la lección que hoy me tocó impartir. ¿Es la sociedad liberal un enemigo de la iglesia? Con todo lo que acabamos de ver, pues diríamos que sí.
porque ven más viable, pues el camino, ¿verdad?, de la perdición y del pecado va a ser de fácil andar, va a ser ancho, ¿verdad?, en comparación con el camino de la verdad. Así que, hermanos, esta fue la lección. ¿Tienen algún comentario para enriquecer más de lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿O una duda o algo que tengan? ¿Todo bien? Hermanos, pónganse de pie. Vamos a concluir este estudio mediante una oración. Señor, gracias, Dios mío. Te doy aleluya por haberme permitido, Señor, enseñar, hablar a tu iglesia, Padre bendito, que es un privilegio enorme, Señor, aleluya, que tú me uses para tu trabajo. Señor, trabajar en tu obra es lo más hermoso que me ha sucedido en la vida. Es un deleite, Señor, aleluya, el hablar de tu palabra, el enseñar, Dios mío, lo que tú me has dado. Señor, gracias, Cristo Jesús, te doy por esta lección, por esta enseñanza, aleluya, que tuviste para tu iglesia presencial y para tu iglesia, Señor, virtual, que nos acompañó el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a retener todo lo bueno, Cristo Jesús, y danos fuerza, Padre bendito, para enfrentar a esta sociedad, aleluya, que es un enemigo de la iglesia. Aleluya, que siempre ha perseguido, Señor, a la iglesia, Padre Santo, a sus pensamientos, a sus decretos. Dios mío, muchas gracias por habernos mantenido atentos, Señor. Y haznos, Cristo Jesús, hacedores de lo que hablamos, de lo que escuchamos. Señor, retengamos, aleluya, lo que nos has dado en esta tarde. Señor, muchas gracias. Dios mío, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, y que este mensaje sea de bendición para todo aquel que lo escuche. Dios mío, aleluya, muchas gracias, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado es que te lo hemos pedido todo, humildemente. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar. Sí, aleluya. Gracias damos a nuestro Dios, amados hermanos, porque nos ha permitido meditar en estos retos que la iglesia del Señor tiene rodeada de esta sociedad pecaminosa. La Escritura nos invita a que escapemos de esta perversa generación, porque esta generación es perversa y a eso se tiene que enfrentar la iglesia como parte de los retos. Gracias a Dios por su presencia en esta transmisión, a nuestros hermanos y amigos. Gracias a Dios a la iglesia local. Y esto ha sido el estudio bíblico de los miércoles sistemático de discipulado que hoy miércoles 6 de noviembre Dios nos ha permitido tener. La iglesia se encuentra en la calle Naranjo número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un muy fuerte y caluroso abrazo. Que Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Estamos despedidos.